soy Blanca y vengo a grabar un video pequeño sobre una pequeña reflexión de un sermón que vi, Church of Union, que se pronuncia más o menos. Y en este sermón se habla de una diferencia entre cuando sigues el camino, vamos a suponer, o vamos a decirle divino, o universo, pues sí, universo espiritual, no sé muy bien cómo les guste más mencionarlo, y el camino del ego. ¿Qué es el ego? Generalmente cuando en lo espiritual se habla, ¿no? Y esto lo define un poco un curso de milagros. Él lo define como que realmente el ego es una imagen o es realmente no existe, ¿no? Es una construcción artificial de la mente separada de lo espiritual, ¿no? Vamos a mencionarlo así, es como la parte, la conciencia física, ¿no? O sea, la que es de los sentidos nada más, sin este trasfondo espiritual, ¿no? O sea, hay una serie de explicaciones, pero en sí es, digamos, algo que no existe, pero parece que existe porque está creado a partir de ilusiones, ¿no? Y al estar creado por ilusiones, parece real para la mente y la experiencia humana, pero conforme uno va dándose cuenta de la realidad, o sea, que esas ilusiones son falsas, el ego se empieza a caerse de esas ilusiones y por tanto se siente esa experiencia de morirse, ¿no? Que en realidad es, digamos que es nada más, es como una ilusión, es simplemente un humo que se evapora ante algo verdadero, ¿no? Lo cual me parece muy bonito, ¿no? Cómo está esa descripción, ¿no? En este libro, y bueno, muchos hablan de esto de esa forma. ¿Y por qué son ilusiones o cuáles son las ilusiones? La diferencia entre una ilusión y una verdad, ¿no? Y eso también lo mencionan en un libro que se llama El poder y la fuerza. La verdad tiene más fuerza que una ilusión. ¿Por qué? Porque la verdad es tangible. O sea, uno pensaría que no, pero sí es tangible. Lo que es y lo que no, no. O sea, tipo Parmenides, ¿no? Es un filósofo griego, ¿no? Eh, Ante esto, de la verdad, el ego suele disolverse. Y por ejemplo, una de las verdades que generalmente se repiten es que el humano, por ejemplo, es un ser divino y su naturaleza es divina. Y por tanto, las ilusiones de caos, destrucción, incluso la muerte de uno mismo son ilusiones. O sea, realmente estas imágenes de muerte como tal no existen para el alma, ¿no? O sea, el alma de hecho sabe que es eterna, ¿no? El que de repente puede identificarse con la muerte física, pues justamente puede ser el ego, esta ilusión de nosotros mismos identificados con el cuerpo que va a perecer un día, pero no es el alma sabe que se eterna. Mira una mariposita, yo creo que es señal de eso. Entonces, la verdad es que estamos compuestos de realmente solo lo bueno. Y bueno, es una cuestión de ir profundizando, pero cuando te das cuenta de la esencia divina de las cosas, también tú estás conectado a eso y por tanto conforme vas trabajando espiritualmente, lo empiezas a reflejar más en tu exterior también. O sea, no nada más es una cuestión mental, sino también uno empieza a elegir afuera cosas más adecuadas a esa verdad, ¿no? No merezco, por ejemplo, que alguien me lastime, no merezco que alguien eh, eh, me dañe, ¿no? Físicamente, emocionalmente o de alguna otra manera. Yo sé que no es perfecto el mundo y estamos en el proceso de aprender y al ser un reflejo, a veces reflejan tratos que uno tiene hacia uno mismo. Por ejemplo, a veces hasta uno mismo es muy rudo con uno mismo, ¿no? Y hasta luego uno se gritonea a uno mismo. Entonces, desde ahí es incluso con uno mismo decir, a ver, ¿por qué me estoy tratando así yo mismo? ¿Por qué me reclamo a mí mismo? ¿Por qué me juzgo tan duro conmigo mismo? Voy a tener más paciencia conmigo mismo, más compasión en mi proceso. Entonces, empezar con uno mismo es parte de este proceso, ¿no? Entonces, conforme uno se va acercando, uno va trayendo cosas más alineadas, gente de mejor, más amable, más comprensible, curiosamente porque uno está haciendo eso con uno mismo. Y trae hasta cosas más bonitas a su mundo, pues sí, a su mundo, a su realidad. Y, y el ego no es que sea del todo malo. De hecho, en el Bhagavad tiene una descripción del ego falso y el ego verdadero, ¿no? Es un ser, el ser físico nada más y el ser
divino, ¿no? Y el ser físico, como está ligado al cambio y por tanto un poco a la muerte, le da miedo a los cambios así. Pero el ser espiritual, por así decirlo, como sabe que es eterno, realmente tiene estas cualidades de ser paciente, tranquilo, porque sabe que todo tiene un orden, ahora sí hay una guía divina que le va a permitir avanzar. Y la muerte en sí no le asusta tanto, sino más bien su miedo, por ejemplo, del alma o del ser espiritual, es perder esa conexión con lo divino, porque es su guía, es su base. Y bueno, hablando, esto lo veré en otro video, que a veces el ego nos puede engañar, ¿no? Nos puede ofrecer pequeñas cosas, pequeños placeres para nosotros no conectar con eso, de eso más alto, porque sabe que desaparece esa ilusión de caos y destrucción, ¿no? Y por tanto él no sirve en ese mundo, entonces, o más bien no existe en ese mundo estas imágenes caóticas, porque estas son más reales por la misma razón, ¿no? Él es más falso, por así decirlo, falso, ¿no? O sea, lo pongo entre paréntesis porque es así lo denominan, pero realmente dicen que solo es una imagen para explicar un fenómeno del alma o una experiencia humana, ¿no? Ante esta circunstancia. Y bueno, nada más, otro día profundizaré mucho más, pero además quería hoy hablar un poco de esa diferencia, ¿no? Entre, o cuál es la descripción que se da, ¿no? Pero bueno, eso es todo y nos vemos.